Dice que el PCP Sendero Luminoso fue una organización subversiva y terrorista que ha buscado alcanzar el poder por la vía de la violencia y que también ha cometido gravísimos crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad, pero también indica que es responsable del 54% de las víctimas, que dejó más de 69,000 muertos. Aquí tengo algunas observaciones. Obviamente que esa proyección que hizo la Comisión de la Verdad está muy bien, porque es una metodología que se aplica en la investigación científico-social, pero se quedaron cortos a la fecha, porque ahora con las últimas investigaciones por lo menos ya se está sobrepasando más de 90,000 muertos. Es decir, este 54% de las víctimas que había proyectado la Comisión de la Verdad, cuya responsabilidad recaía en el PCP Sendero Luminoso, ya es mucho más. Sobre todo hay una zona donde seguramente por motivos de tiempo no se ha investigado bien, que es la cuenca del Brain. Pero no todo el Brain, porque el Brain tiene dos cuencas importantes. La primera es el Apurímac y la segunda es el N. En el N, por lo menos se han ubicado centenares de campos de concentración, más o menos desde el año 91. Y la cantidad de los muertos obviamente han sido también numerosos. ¿Y qué era el pensamiento Gonzalo? No hay que olvidarnos que Abimael Guzmán se creía la cuarta espada del marxismo. Marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Y en síntesis, el pensamiento Gonzalo significaba tomar el poder cruzando ríos de sangre, cruzando ríos de sangre. ¿Qué es lo que significa eso? Obviamente tomar el poder, pero antes de tomar el poder, eso de cruzar ríos de sangre era los asesinatos selectivos, las incursiones armadas, las emboscadas, o sea, toda la matanza que había proyectado Abimael Guzmán. Y no hay que olvidarnos que Guzmán decía que la revolución costará 1,000,000 de muertos, es decir, la proyección que ha hecho la CBR quedó bastante corto a la proyección que había hecho Guzmán, que decía que el triunfo de la revolución costará 1,000,000 de muertos. Bueno, ¿y qué es el maoísmo? Obviamente tantos estudiosos han enfocado de diferente manera. Yo me quedaría con lo que dice la profesora Julia Lowell, es docente de Berkeley College de la Universidad de Londres. El libro se llama Maoísmo, una historia global. Este libro ha sido publicado en chino, luego en inglés el año pasado. Actualmente ya está la versión en español. Y ella sintetiza en algo importante. China sirve para entender por qué el comunismo no ha funcionado ni funcionará mientras la propiedad privada y la libertad, que son inseparables, no sean el sustento básico del desarrollo. Entonces, lo que nos está diciendo de que para lograr un desarrollo siempre se va a requerir, eso es lo que pasa en el Perú y en el mundo, la propiedad privada y la libertad. Todos nosotros nos sacrificamos por tener alguna propiedad, pero sobre todo después disponer de esa libertad para el bienestar de nuestra familia. Si vamos al campo de las comunidades campesinas, el campesino igualmente se sacrifica por tener mayor número de animales, por tener una tierra, por tener una cosecha muy buena. Finalmente, disponer esos animales, en parte la cosecha, para el bienestar de su familia, pero no va a permitir que alguien venga y le diga que eso hay que darle al pueblo. En todo caso, la profesora termina señalando de que el maoísmo no es un tigre de papel, pero ojo que ella se refiere, ella interpreta las dos partes del maoísmo. Maoísmo con Mao Zedong, que es lo que ella define de esta manera en su libro, pero también se refiere a la otra etapa, que es el post-maoísmo, desde la asunción de Deng Xiaoping, o sea, desde el 79, más o menos a la fecha, que es otra cosa. Ese es el desarrollo de China, ¿no es cierto?
el PCP Sendero Luminoso está derrotado. Bueno, a la fecha la mayoría de esos líderes, por no decir todos, están presos. Pero todavía está operando en las ciudades principalmente un grupo que actualmente ya es el mismo PCP, que es el Movadef. Movadef tiene tantas ramificaciones y está activando política ideológicamente tanto en la capital, en Callao, en las importantes ciudades del país. Pero en una parte importante del BRAEM también continúan los remanentes, el autodenominado el militarizado Partido Comunista del Perú, liderado por Víctor Quispe Palomino, el camarada José. Antes se decía que eran los hermanos Quispe Palomino. De los hermanos Quispe Palomino, hoy solamente queda Víctor Quispe Palomino, el camarada José, y opera en un sector importante de la zona del BRAEM, aliados con el narcotráfico. Ojo, que últimamente igualmente, partiendo desde la opinión de los mismos integrantes del Movadef, tanto se ha estigmatizado a este grupo que lidera Víctor Quispe Palomino como narcoterroristas. Entonces hay muchas personas que dicen que simplemente son sicarios del narcotráfico, que es una banda importante que solamente se dedica al narcotráfico. Pero ojo, históricamente Sendero Luminoso también fue narcoterrorista. Recordemos nomás que a los inicios del año 81-82, Sendero Luminoso tenía serios problemas económicos para el gasto de la compra de las municiones, de los armamentos o para la alimentación de todo el grupo que estaba creciente. No tenía. Hacían una serie de actividades que no era suficiente, los secuestros que hacían en Lima, somos testigos de todo eso, que tampoco era suficiente. Y entonces el Comité Central evalúa y Abimael Guzmán autoriza el ingreso nada menos que del camarada Artemio Alguayaga. Primero se producen algunos enfrentamientos con los sicarios del narcotráfico, finalmente se impone el PCP Sendero Luminoso en el Guayaca y ellos terminan custodiando las pistas, las narcopistas. Después de controlar el Guayaga, se trasladan inmediatamente para tomar el BRAEM. De esa forma equipararon todo. O sea, históricamente, siempre Sendero Luminoso fue dependiente del narcotráfico. ¿Hay arrepentimiento? Es decir, ¿están arrepentidos? Claro que no. Hasta ahora reconocen su derrota porque ya no proclaman la lucha armada. Pero ojo, aquí hay una particularidad también. Es cierto que ellos proclaman desde siempre o proclamaban la lucha armada, pero a la fecha un poco han analizado y se han dado cuenta que tomar el poder a través de las armas es casi imposible porque el mundo está cambiando. Pero también hay otra posibilidad de tomar el poder aprovechando los espacios que deja la democracia. Eso es una infiltración masiva. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, actualmente tenemos algunos congresistas ligados al Movadef, tenemos personas en el sector estatal trabajando en diferentes ministerios ligados al Movadef. ¿Con qué finalidad? Para continuar trabajando soterradamente. Pero aquí encuentro una declaración importante de uno de sus dirigentes importantes, que es Osman Morote Barrio Nuevo, miembro de la cúpula. En una entrevista dijo a la revista Caretas desde la cárcel, Osman decía lo siguiente: la prisión es dura, pero jamás nos someterá, menos debilitará nuestra profunda convicción de que el futuro pertenece al proletariado y el pueblo. Ojo, ¿de qué está hablando el señor Osman Morote? Está diciendo que esta guerra es prolongada. Y si esta guerra es prolongada, entonces tiene un inicio, pero no tiene un final determinado. Es decir, que esta guerra para ellos todavía no ha concluido. Por lo tanto, sus seguidores que son del Movadef
Y los remanentes que están en el BRAI obviamente continúan trabajando para tomar el poder. Además, en Sendero Luminoso, por lo menos hasta ahora, no existe el rompimiento de su matriz ideológica del camino de la violencia para tomar el poder. Y entonces, ¿qué significó la captura de Abimael Guzmán Reynoso? Estamos a solo 2 días del 12 de septiembre, que fue en el 92. Esta fecha, por lo menos para mí, marca el antes y después de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo marca el inicio de la pacificación, y ahí coincido con lo que decía el coronel Benedicto Jiménez. Y yo agregaría que también es el inicio de la reconciliación nacional. ¿Saben por qué? Porque después de la captura de Abimael Guzmán, que fue el 92, entre finales del 92 y el inicio del 93, inician los retornantes. Aquellos campesinos que habían perdido sus tierras entre los años 83, 84, que han sido desplazados, niños que quedaron huérfanos de padre, madre, todos ellos, desde el año 93 empezaron a retornar. Y eso fue a veces un escenario penoso, especial. Por ejemplo, yo recuerdo de una familia de jóvenes de la parte de la Oreja de Perro, que es la parte de Ayacucho, pero que colinda con Cusco y con Apurímac. Se trataba de 3 hermanos que creo que era en el año 83, habían sido adoptados, uno por una familia en la zona del Brain, otro era de una familia en Huancayo y un tercero al norte. Y en el caso de los retornantes, los 3 hermanos se encontraron, pero se dio la coincidencia de que los 3 hermanos ya tenían diferentes apellidos, obviamente con las personas que los habían tenido al lado, ¿no? Cosas como esas se han repetido casi a cada paso. Y yo diría que la muerte de Abimael Guzmán cierra el telón del momento más trágico de la historia peruana. ¿Y qué coincidencia? Esta muerte se da previa a la actual pandemia COVID-19. Aquí igual, a mí me tocó hacer un trabajo importante, universitario, en la primera ola de la pandemia. Estaba haciendo mi tesis de posgrado y me puse a investigar sobre la situación de la salud pública en el Hospital Regional de Ayacucho. Así es que empecé a evaluar el tema de las comunidades campesinas. Pero antes, aquí en Lima, hice una consulta a algunos jóvenes de 30, 35, 38 años. Le decía, ¿cuál es el momento más trágico que ustedes han vivido en toda esta etapa? Y ellos me decían, todos, que es COVID-19, es la pandemia. Y le digo, ¿y por qué? Porque era un momento de desesperanza, desolación, no podíamos salir de la casa, ha cobrado más de 200,000 muertos, fue toda una desesperación. Nunca antes había vivido tal cosa. Entonces, eso es lo que ha marcado nuestra vida. Al viajar a Ayacucho para continuar con las investigaciones, igual encuentro algunos integrantes de los comités de autodefensa que eran en comandos, y les hago una pregunta, le digo, comandos, le digo, ¿cuál es en la vida de ustedes que conozcan, en la historia del Perú, cuál es lo más trágico que han vivido ustedes en la historia del país? Y ellos me dicen, el terrorismo. Y les digo, ¿y no fue COVID-19? No, me dicen, no la pasamos así, no había ningún problema, porque los comités de autodefensa tienen una experiencia de guerra. Al inicio de la pandemia, lo único que hicieron ellos es activar los comités de autodefensa. Los comités de autodefensa cerraron los caminos, sean peatonales, carrozables, a diferentes comunidades, y se quedaron todos en sus comunidades. Casi ninguno han utilizado, por ejemplo, mascarilla porque no era necesario. El distanciamiento social estaba dado porque una casa mínimamente está a 3 cuadras, está a 1 kilómetro, no había ninguna necesidad. En el campo continuaban trabajando de una forma distanciada, corre bastante viento y no había ningún problema.
ustedes me dirán, y entonces, pero si no salían a ningún sitio, ¿qué comían? Lo que pasa es que las comunidades altoandinas también tienen una economía de guerra. ¿Qué es eso? El mes de mayo para las comunidades es el mes de la abundancia. ¿Por qué? Porque en el mes de mayo se cosecha. Pero cuando se cosecha ellos, la mayor cantidad de lo cosechado guarda para la alimentación de la familia por todo el año. Es decir, en febrero del siguiente año ellos siguen comiendo la papa del año anterior, aunque ya no tal cual era en la cosecha, un poquito ya más negreada, pero siguen comiendo esa papa. Entonces, en el momento en que los comités de autodefensa determinan esto por COVID de sitiar, no tuvieron ningún problema. Ellos comían eso. Es más, cuando los otros desplazados o los caminantes iban a las comunidades desde las ciudades tomando las precauciones del caso, continuaron alimentándose con esos productos que tenían en casa. ¿Qué es esto? Es el símbolo, la sigla del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que dice aquí? La hoz que representa al campesinado y el martillo que representa al obrero, la alianza obrero-campesina, que decía Abimael Guzmán a los campesinos, que lo que él estaba pregonando era un gobierno de campesinos y obreros. ¿Para qué? En beneficio de los más pobres. Entonces, inicialmente, él más o menos somete a la población campesina, casi todos lo apoyan. Pero después, ¿qué pasa? Cambia todo con las matanzas. Pero estamos hablando en teoría, pero en la práctica, ¿qué es lo que pensaba Sendero Luminoso? Estos son los comités de autodefensa. Aquí está un señor armado con su escopeta. Ellos empezaron a armarse, pero con armas totalmente rudimentarias. No hay una fecha determinada, digamos, hasta ahora, pero por lo menos yo he encontrado que es desde mediados del año 82 en la selva del distrito de Anco, en la zona del Braem. Poco a poco empezaron armándose con cuchillos, con lanzas, con huaracas, y poco a poco han ido adquiriendo. Finalmente se posesionaron de toda la Sierra Central. Pero ¿qué decían en la práctica Sendero Luminoso? Sendero Luminoso nunca ha tomado en cuenta las necesidades y aspiraciones del campesinado, menos su identidad y costumbres. Al campesino en forma despectiva le asignaron una denominación de masa. Una masa, pues un grupo de personas que debía someterse a la voluntad del partido, luego castigar a los disidentes con la muerte y las masacres. La muerte era selectiva inicialmente, pero las masacres empiezan cuando estos comuneros empiezan a organizarse en comités de autodefensa. De ahí, obviamente, también empieza pues la salida de estas comunidades y la concentración en algunas ciudades, por ejemplo, en las capitales de los distritos, de las provincias, de las regiones y ni qué decir de la Gran Lima. Desde esa fecha entonces empiezan, pues, por ejemplo, a poblarse el Vía El Salvador, San Juan del Lurigancho, entre otras zonas, ¿no? Sendero Luminoso fracasó en el campo, porque el sueño de Guzmán era cercar del campo a la ciudad. Con el apoyo del campesinado, cercar toda la Sierra Central y ahogar un poco a poco la Gran Lima y luego tomar el poder, que tácticamente me parece que estaba bien planteado. No se ha cumplido porque los campesinos organizados en comités de autodefensa más bien coparon todo el campo, se apoderaron del campo. Entonces una parte del grupo de los senderistas bajan hacia la selva a buscar zonas mucho más estratégicas, y principalmente la parte de los dirigentes más se concentran en Lima. Yo diría que consecuencia de ello a lo mejor es la captura de los grandes líderes en Lima. Simultáneamente en la zona rural continuaban, por ejemplo, las acciones armadas contra comunidades campesinas indefensas, que eran los comités de autodefensa. Y esto lo muestra con cifras. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación,
De cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos cuya lengua materna era el quechua. ¿Quiénes eran esos? Los campesinos pobres. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación indica que Ayacucho concentra más del 40% de las víctimas. ¿Qué significa eso? Que Ayacucho era el epicentro de toda la masacre. Esta es una cruz importante para los que alguna vez han llegado a Ayacucho. Está en la parte oeste, en el mirador. El cerro se llama Cerro La Picota y de noche alumbra la ciudad. Es de fierro la cruz. Se llama la Cruz de la Paz, o algunos dicen Cruz de la Esperanza. Más o menos esta es la estructura de metal. Y más o menos es así. Toda la gente que ve de la ciudad, de los turistas también dicen qué bonito, esa es la Cruz de la Esperanza, la Cruz de la Paz. Pero no saben de qué está hecho esta cruz. Esta cruz yo creo que hace más de 18 años lo hicieron con los retazos de las torres de alta tensión derribadas por Sendero Luminoso. Es decir, que esta cruz tiene mucho significado. Deberíamos repetir, o sea, hacer más cruces de la esperanza en otras zonas del país. Lo único que falta es, por lo menos, confeccionar alguna pequeña reseña en esta parte de la base, porque la gente que va a visitar constantemente, porque se ha vuelto una zona bastante turística, la gente mira, pero no sabe de qué material está hecho y qué significado tiene esta cruz. Yo le hice un planteamiento al alcalde, al gobernador regional, pero simplemente no apoyaron. Seguramente más adelante, ojalá pues se concrete, ¿no? Por lo menos para que los mismos ayacuchanos conozcan de qué material está hecho y qué significa esta cruz de la paz o la cruz de la esperanza. Entre 1980 y 1992, el terrorismo logró derribar un total 335 torres de alta tensión. 335 torres. Las pérdidas, eso es un cálculo, más o menos llega a 2.000 millones de dólares. Y las pérdidas económicas entre 1980 y 1992 más o menos son 25 millones. Este es un costo aproximado, no es real, probablemente sea mucho más. Más o menos así eran las noticias que publicaban los diarios de la ciudad, porque la mayor cantidad de los atentados de las torres, por ejemplo, en esa línea que va desde Huancayo hasta Ayacucho, era por la zona de Huanta, que es la segunda provincia más poblada de Ayacucho. Pero los grupos terroristas mantenían la demencial consigna de atacar sistemáticamente las actividades productivas, principalmente las que tenían como propietario al Estado, con el fin de debilitarlo, socavar la economía y crear un escenario de zozobra y temor entre la población. En esta tarea, las voladuras de torres de alta tensión y los subsecuentes apagones eran un objetivo fundamental para crear ese ambiente de miedo y deteriorar los estados financieros de las empresas públicas de electricidad. Es decir, que los terroristas, estoy hablando de ambos, tanto del MRTA, que también ha atentado a algunas torres, pero principalmente Sendero Luminoso. El objetivo era paralizar toda la producción en el país y eso en parte lo han logrado. Entonces ahí las pequeñas radios no funcionaban, los grifos, los diarios, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Esto es una publicación que he encontrado en Centromin. La primera torre derribada por la violencia terrorista en ese periodo ocurrió en Chonta. Chonta, bueno, en la publicación dice que fue en Junín, no fue en Junín porque Chonta está en las alturas de Tulpacancha, en el distrito de Locroja, en Churcampa, que pertenece a Huancavelica. Ahí fue derribada la primera torre. En esa ocasión, levantar la torre siniestrada les tomó cerca de un mes a los trabajadores de Electroperú, ya que no se encontraban preparados para una asistencia como esa. Es decir,
casi un mes, toda esa parte de Huanta, de Ayacucho y otras ciudades hemos vivido sin energía eléctrica. Posteriormente, igualmente los trabajadores también se especializaron, entonces ya era mucho más fácil, ¿no? Recuperar una torre derribada ya era menos de una semana, o a veces menos de 2 o 3 días, ¿no? Entonces, a estas alturas, perfecto, voy a terminar con alguna reflexión. 3 décadas después toca reflexionar sobre lo que significó el terrorismo en toda su dimensión. Tendríamos que preguntarnos una y otra vez más, ¿quién fue Abimael Guzmán? ¿Podría concebirse al Sendero Luminoso sin él? ¿Por qué, a pesar de lo ocurrido, el grupo de fachada Movadef, que actualmente ya es el mismo partido, porque también hay otros grupos de fachada, como el CONARE, que sigue trabajando en el Movadef, sigue siendo un polo de atracción para un sector de los jóvenes? ¿Qué es capaz de hacer el PCP Sendero Luminoso de ahora en adelante? Y algo más importante, ¿estamos haciendo algo para evitar nuevos periodos de violencia? Eso fue todo y muchísimas gracias.